Hola, hola, bienvenidos a todos y a todas presentes, personas que han podido venir a pesar del paro de los estudiantes. Nosotros vamos a continuar con lo agendado, ¿no es cierto? Porque tenemos una charla muy interesante con dos personas que son gravitantes en el tema que se va a tratar. Entonces, a partir de voy a recordar que, o más bien compartir, el afiche publicitario del evento, de la charla, que tiene por título, entonces, se me va. Institucionalidad ambiental para el desarrollo sostenible, desafíos de cara al proceso constituyente. Esto es muy importante porque Chile es un país que está viviendo ahora un cierto momento constitucional. Además, estamos viviendo una crisis climática, ambiental, de envergadura, ¿cierto?, desconocida, ¿no? Es gigantesco lo que nos está ocurriendo y sin duda, ¿no es cierto?, la nueva constitución va a tener que va a tener que hacerse cargo, ¿no es cierto?, del futuro del país en frente a todos estos fenómenos. Bien, entonces, las dos personas que están invitadas a conversar con nosotros hoy día, una es Alejandra Donoso, que ella es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derechos Humanos, en Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá, diplomada en Estudios Socioambientales de la Universidad de Chile y en Ecología Social y Política de la Universidad de Santiago. Ha dedicado su carrera profesional a la defensa de la naturaleza y a las comunidades afectadas por la injusticia ambiental. Posee publicaciones en Derecho Ambiental y Administrativo, en temas sobre justicia, participación, bienes comunes e institucionalidad ambiental. Es docente de la Clínica de Justicia Ambiental de la UDP, fundadora y directora ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental, una ONG muy gravitante en los temas ambientales en este país. También tenemos a don Eduardo Duarte. Él es gestor cultural, escritor y educador popular. Estoy enfocado en cooperación y gestión cultural internacional de la Universidad de Barcelona, posgrado internacional en políticas culturales en base comunitaria de la Flaxo Argentina, diplomado en gestión cultural de la Universidad de Chile, diplomado en liderazgo social. Ha desarrollado múltiples proyectos, planes y programas de lineamiento estratégicos para el desarrollo y la transformación social y ambiental a través de la cultura. Él es un gestor cultural, ¿no es cierto? Ha sido muy gravitante en Andacollo, en las declaraciones, por ejemplo, de los bailes chinos en Andacollo como patrimonio cultural de la humanidad inmaterial, ¿no es cierto? Entonces, es una persona que se ha dedicado mucho al tema cultural y ambiental en este lugar que es Andacollo, que precisamente es una zona de sacrificio. Bien, pertenece a la Universidad Popular de las Artes, una muy bonita iniciativa, y es vocero además de la Asamblea Andacollo Vive y Resiste, bueno, de Andacollo. Entonces, sin más, les dejo con Alejandra Donoso para que van a haber 20-25 minutos de charla y luego preguntas del público, y después va a hablar Eduardo. Yo voy a cerrar mi micrófono para poder dejar a las personas hablar. Gracias, Luis, y gracias a la organización de esta charla. Me parece que es un tema súper importante de conversar y de abordar. Recientemente se crearon las comisiones, o ya se formalizaron las comisiones en la convención, y ya como uno de los elementos simbólicos de conmemoración del 18 de octubre comenzó la redacción de la nueva Constitución. Entonces, sin duda que es un momento muy importante para poder conversar y compartir estos temas de cara a lo que viene, pero también teniendo en consideración los aprendizajes de lo que ha pasado hasta ahora. Y en ese sentido, a mí me gustaría compartir con ustedes, a propósito de la institucionalidad ambiental y que tiene que ver con cuáles son las instituciones, ¿cierto? La palabra lo dice, pero los mecanismos jurídicos, los mecanismos normativos, los mecanismos político-institucionales que el país se ha dado para, de alguna manera, administrar lo que tenemos en común, entre otras cosas, el medio ambiente.
Y yo creo que es importante hacer un relato histórico que sitúe al medio ambiente o a la naturaleza o a la madre tierra o como nos haga sentido llamarla a lo largo del tiempo respecto de la toma de decisiones. Podemos estar de acuerdo en que hace 50 años quizás el medio ambiente como concepto no era algo interesante, no era algo que existiera de hecho en las discusiones. Fue a propósito de los efectos de la actividad humana en la naturaleza, en la tierra, que algunas voces por allá por los 70 con mayor énfasis, obviamente desde tiempos inmemoriales, no sé, ya Darwin o Claudio Gay hablaban de los efectos del cambio climático el siglo antepasado, pero ya como una voz firme a partir de la década de los 70 del siglo pasado, podemos hablar de una preocupación por el medio ambiente, por la naturaleza. Entonces, hablamos del medio ambiente y hablo de medio ambiente en sentido genérico, no se me critique por acotar el concepto ni por nombrarlo bien o mal, naturaleza, medio ambiente. Estamos hablando de este espacio que compartimos y del cual somos parte, ¿cierto? Hay distintas cosmovisiones, hay distintas formas de entenderlo, pero es por poner un nombre común para que todos y todas podamos entender. Este concepto no era relevante hasta hace poco tiempo, y como bien jurídico existe en Chile desde el año 92, quizás desde el 80 incluso podríamos decir, no quiero ser innecesariamente polémica, la Constitución que está actualmente en modificación, a pesar de su origen antidemocrático, en eso fue pionera, de alguna manera, consagró el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como una garantía constitucional. Y el año 92 se creó la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que fue promulgada el año 94, se creó dentro de los instrumentos de gestión ambiental al sistema de evaluación de impacto ambiental que entró en vigencia el año 97 con la creación del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, y desde ahí en adelante tenemos algo así como una institucionalidad encargada de al menos evaluar previamente los impactos que podrían generar los proyectos, las actividades económicas, ¿cierto? Eso fue modificado el año 2010 a través de la ley que modificó y que creó la nueva institucionalidad ambiental, y hoy día tenemos diferenciadas, ¿cierto?, las funciones de evaluación previa en el servicio de evaluación ambiental, de fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental en la Superintendencia del Medio Ambiente. Tenemos un Ministerio del Medio Ambiente que tiene como función coordinar y elaborar la política pública en la materia, que no tiene mucho presupuesto, digámoslo, pero existe como ministerio, ¿cierto? Que era una cuestión que no existía hace no mucho tiempo atrás. Y también tenemos tribunales especializados, que son tribunales colegiados, hay 3 en Chile, uno en Antofagasta, con jurisdicción en el norte, otro en Santiago con jurisdicción en el centro, y otro en Valdivia con jurisdicción en el sur, y son tribunales, como decía, colegiados, donde hay 2 ministros o ministras, abogados o abogadas, y un ministro o ministra técnico. Hemos tenido ministros economistas, hemos tenido ministros ingenieros de las distintas áreas de los denominados recursos naturales, etcétera. Entonces, en abstracto, podríamos decir que tenemos una súper buena institucionalidad, tenemos una súper buena batería desde el punto de vista de las instituciones que nos permitiría una buena o una mejor disposición de herramientas para una adecuada toma de decisiones en los problemas y en los conflictos socioambientales. ¿Por qué? Yo creo que si hiciéramos una encuesta rápido, podríamos discutir si es que eso es suficiente o no, y eso tiene varias explicaciones, y yo creo que uno de los elementos más importantes en ese sentido tiene que ver con cuál es la relación que tenemos con el medio ambiente, con la naturaleza. Esto que yo les decía hace un ratito, que antes no era tema,
no era tema porque se entendía que la naturaleza era un espacio, y hasta hoy día también se entiende así en algunos ámbitos, que la naturaleza es un espacio desde el cual sacar recursos naturales. Recursos para uso de los seres humanos. Si nos vamos a lo más simbólico y a lo más culturalmente arraigado, la Biblia en el Génesis señala, y le señala a Adán, no a Eva, Eva cometió el pecado, pero Adán administra toda la naturaleza, está toda ella para su servicio, para su beneficio. Entonces, esa es la relación que culturalmente hemos tenido con la naturaleza. En contraposición o en comparación quizás, por ejemplo, con lo que ocurre con muchas comunidades ancestrales, donde hay una relación, o en las cuales hay una relación armónica con la naturaleza, entre otros motivos, o principalmente quizás porque somos parte de la naturaleza. O sea, bajo un enfoque ecosistémico podemos entender que el bosque que está allí en un pedazo de tierra no es solamente un conjunto de árboles para talar y sacar leña y producir celulosa y exportar papel, sino que somos parte de ese ecosistema, quizás yéndolo o llevándolo a algo un poco más evidente, el aire que respiramos. No podemos vivir si es que no respiramos un aire con cierta calidad, o el agua. No podemos vivir si es que no tenemos acceso al agua, y el agua no es solamente lo que nos sacia la sed, o lo que nos limpia, o lo que, no sé, es el lugar en torno a los cuales se asientan las sociedades. Si ustedes se fijan históricamente, las grandes urbes están vinculadas a los ríos, porque necesitamos del agua para vivir. Entonces, hay una relación que no es necesariamente, o no es solo de necesidad, no es que yo necesite el agua, no es que yo necesite el aire, sí, necesito todo eso, pero también soy parte de eso. Entonces, es muy diferente regular el río como una fuente de abastecimiento de agua, y entonces yo distribuyo derechos de aprovechamiento de agua, y entonces alcanza para todos. O alcanza solamente para los que tienen más poder económico, y ahí es el problema que tiene que ver con la distribución. Es muy diferente a lo que ocurre cuando, por ejemplo, pensamos en el río como fuente de vida, como fuente de cultura, como parte de lo que estamos habitando. El río es un espíritu, es un compañero, es una parte de la sociedad. Viene desde la naciente de la montaña y llega hasta la desembocadura en el mar, y en todo su trayecto va generando distintas interacciones. Y eso no está considerado en la regulación, no está considerado en el ordenamiento jurídico, y esta modificación que tenemos posteriormente emana principalmente de el hecho de que Chile se haya incorporado al selecto grupo de países más desarrollados desde algún punto de vista, que es la OCDE, la OCDE, ¿cierto? Cuando Chile entró a la OCDE, o sea, para formar parte de ese selecto grupo hay que cumplir ciertos estándares, ¿no? Entonces la OCDE hizo observaciones, hizo unos análisis y determinó que Chile estaba súper lejos en materia medioambiental. Entonces, se crearon las leyes, se modificaron las instituciones, y hoy día tenemos esto que tenemos, ¿cierto? Que es lo que yo les decía, funciones diferenciadas de evaluación previa, aplicación del principio preventivo, ¿cierto? Fiscalización de instrumentos de gestión ambiental en la Superintendencia del Medio Ambiente, tribunales ambientales especializados, que además son tribunales del contencioso administrativo. Eso significa que son tribunales que revisan la legalidad de las decisiones que toma la administración en materia medioambiental. Además de un ministerio, ¿cierto? Que antes no existía. Pero vuelvo a la pregunta inicial, ¿por qué seguimos diagnosticando problemas? Y eso tiene que ver, por una parte, como decía, con la relación que tenemos con la naturaleza, y por otra parte con la injusticia que estructura las normas muchas veces.
porque aunque tengamos un sistema de evaluación de impactos ambientales que es previo, la verdad es que no todos los proyectos ingresan a evaluación, y en el caso de los proyectos que ingresan, ellos elaboran sus estudios o sus declaraciones de impacto ambiental. Los instrumentos de gestión ambiental son muy perfectibles, en el sentido de que la mayoría ingresa por declaración de impacto ambiental. La declaración es una declaración jurada que dice, de esto se trata mi proyecto, estos van a ser mis impactos, no hay participación ciudadana obligatoria, no hay línea de base, y por lo tanto no hay medidas de mitigación, compensación o reparación idóneas para los impactos que se están generando. Ahora, en el caso de los proyectos que ingresan por estudio, donde sí hay participación ciudadana obligatoria, donde sí hay línea de base, ingresan por estudio porque hay una determinación de unos efectos, características o circunstancias que generan impactos ambientales en los denominados recursos naturales, en el medio humano, en las costumbres, usos y costumbres de las comunidades aledañas, etcétera, etcétera. Y de todas maneras, se puede presentar el estudio y se genera un mecanismo de evaluación de impacto ambiental, y si uno revisa la estadística del sistema de evaluación de impacto ambiental, la mayoría de los proyectos se aprueba. Yo no quiero decir que los proyectos necesariamente se tengan que rechazar. Lo que quiero decir es que, a mi juicio y en mi experiencia, lamentablemente los instrumentos de gestión ambiental, a pesar de que así debiera ser, porque así lo dice la Constitución incluso, y así lo dicen las leyes que se han creado con estos fines, no están diseñadas para proteger el medio ambiente, sino que están diseñadas para poner un cierto límite a la proliferación de proyectos que pueden generar impactos ambientales. Entonces es un cacho para la inversión, es un problema para la inversión. Si es que ustedes se acuerdan, no sé, me imagino que están al tanto, y si no les invito a informarse de lo que está ocurriendo allí cerca de Andacollo con el proyecto Dominga. El proyecto Dominga, que fue rechazada por no alcanzar los estándares ambientales más básicos, ahora recientemente, después de toda una tramitación y con hartos problemas jurídicos entre medios, se dictó una RCA que es favorable. Sin embargo, ahí en ese caso ocurrió que la institucionalidad ambiental no logró determinar un estándar básico para aprobar el proyecto, y por lo tanto lo rechazó. Sin embargo, existen todos los mecanismos judiciales, administrativos, para que el titular del proyecto, pueda impugnarlo, y tenemos este proyecto, la primera RCA es del año 2017, todavía seguimos hablando del mismo proyecto, bajo las mismas circunstancias, y lo que ocurre es que el proyecto se presentó, y una vez que el proyecto se presenta, comienza toda esta tramitación y todo el procedimiento administrativo, y etcétera, etcétera, etcétera. No hay previamente un ordenamiento territorial que te diga, mira, la verdad es que frente a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, frente a un hotspot de biodiversidad, no es buena idea poner un megaproyecto minero portuario. El megaproyecto minero portuario va y se instala, o va y presenta su estudio, y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y de hecho, el sistema de evaluación de impacto ambiental, lamentablemente, muchas veces podría cumplir la función de mejorar los proyectos que han sido precariamente presentados. Entonces, por otro lado, tenemos, por ejemplo, el caso del derrame de petróleo en la bahía de Ventanas, en Quintero Puchuncaví, el año 2014, donde en las instalaciones de ENAP se derramaron 37.000 litros de petróleo, 37.000 litros de petróleo al mar. Y la superintendencia, al hacer la fiscalización, le preguntó a ENAP, ENAP dijo, sí, sí, ocurrió un derrame de petróleo, pero ocurrió en una instalación que es muy antigua, y que por lo tanto no tiene resolución de calificación ambiental. Y la superintendencia dijo, entonces, si no hay RCA, entonces yo no soy competente para conocer.
favorablemente, la Corte Suprema al final le dijo a la Superintendencia del Medio Ambiente: oiga, usted no puede hacer esta distinción, la ley dice que usted tiene que fiscalizar todos los instrumentos de gestión ambiental, no solamente las resoluciones de calificación ambiental, y entonces usted tiene que fiscalizar. Entonces, estos son ejemplos que nos permiten, de alguna manera, vislumbrar de qué manera se distancia lo económico de lo público. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por ejemplo, donde yo estudié el pregrado, el ramo de Derecho Ambiental está bajo el Departamento de Derecho Económico, no del Departamento de Derecho Público. El medio ambiente es entendido como un bien económico, no como un bien público, a pesar de que es un bien común, ¿cierto? Todas y todos, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, respiramos el mismo aire, nos paramos sobre el mismo suelo, tomamos la misma agua, y así todo, el medio ambiente es entendido como un bien económico. Y eso explica lo que iba a decir antes, que en el caso Dominga, cuando se rechazó el proyecto porque no alcanzaba los estándares más básicos, le costó al gobierno de la época la renuncia de los ministros de Economía y de Hacienda, porque para ellos, desde sus carteras, era impresentable que por consideraciones ambientales, meramente ambientales, se perdiera un proyecto de la envergadura en términos de inversión como Dominga. Entonces está esta dicotomía, a mi juicio falsa dicotomía, errada dicotomía, entre lo ambiental y lo económico. Y aquí quiero hacer el vínculo con el título de este encuentro que estamos desarrollando, ¿cierto? Institucionalidad ambiental para el desarrollo sustentable o para el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sustentable? ¿Qué es el desarrollo sostenible? Si nos vamos a la literatura, se ha manoseado harto el concepto, y muchas cosas pueden ser entendidas como desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. No es un concepto unívoco. Se habla de esta relación entre lo ambiental, lo social y lo económico, pero la verdad es que los mecanismos no dan cuenta de esa relación, no es una relación equitativa. Y de hecho, si pensamos en los sistemas, en sistema social, en sistema económico y en sistema ambiental, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero la economía es una herramienta de las sociedades, como el sistema jurídico, como otros sistemas. Es un subsistema dentro del sistema social. Y el sistema social, a su vez, las sociedades que vamos configurando, están insertas dentro de la naturaleza, del sistema ambiental, del ecosistema, de la biosfera. La economía no está a la misma altura que el planeta Tierra, depende del planeta Tierra, depende de la sociedad. Entonces ahí hay por lo menos un sesgo o una dificultad epistemológica, yo diría, en términos de cómo se entiende el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, antes de que se me termine de ir el tiempo, yo quisiera poner el acento en algunos puntos de cara al proceso constituyente. Como decía, se acaba de crear la comisión para, voy a leer el torpedo para no equivocarme, está creada la Comisión de Medio Ambiente, Bienes Comunes Naturales, Derechos de la Naturaleza y Modelo Económico. Eso no había ocurrido antes en la historia de Chile. Nunca habíamos conversado de estos temas a ese nivel. De partida nunca habíamos tenido discusión constitucional. En Chile todas las constituciones habían sido impuestas, la del 80 es la más evidente y la más reciente y la que más nos duele en la memoria, pero todas las constituciones anteriores habían sido impuestas. No tenemos cultura constituyente en Chile, la estamos desarrollando ahora. Entonces es un súper buen momento para poner en discusión todos estos temas. ¿Qué es el desarrollo? ¿Es lo mismo que el crecimiento económico? ¿O es diferente? ¿Es exactamente lo mismo? ¿El crecimiento verde cabe dentro del concepto de desarrollo sostenible? ¿O es contrario? Yo tengo mi postura, yo tengo mi opinión al respecto, pero me gustaría que lo discutiéramos, para que pudiéramos nutrirnos entre todas y entre todos y entre todes
respecto de cada una de nuestras vivencias, de nuestras opiniones, de nuestros conocimientos, para que lleguemos al mejor lugar. Como dice el principio 10 de la Declaración de Río, de la cual Chile es parte, la mejor forma de tomar decisiones en materia ambiental es con la participación de todas y todos los actores involucrados. Eso ocurre en el papel. Necesitamos que ocurra en realidad. Y eso significa llevar las discusiones hasta lo más profundo. ¿Qué relación tenemos con la naturaleza? ¿Cierto? ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué implica que el desarrollo sea sostenible? ¿Qué pasa con las otras especies que habitan el territorio? ¿Somos realmente la especie que está en la cúspide de la pirámide porque Dios lo dijo en la Biblia? ¿O dependemos de otras especies y codependemos y nos relacionamos? ¿Qué pasa con las generaciones futuras? ¿Qué planeta le vamos a dejar a las generaciones futuras? Y desde allí, una vez que hayamos tenido esas discusiones, vamos a poder pensar en cuáles son las mejores herramientas institucionales que tenemos para lograr nuestros fines, que debieran ser, entre muchos otros, pero principalmente la preservación del ecosistema que nos está sosteniendo. Porque en la medida en que se acabe el agua, o el agua esté toda contaminada, o el aire esté todo contaminado, adiós sociedades y adiós economía. Por lo tanto, no es baladí. Estamos frente a una emergencia climática. El sexto reporte del IPCC salió hace unos meses atrás y es categórico, al menos en dos cuestiones, que ya sabíamos, que ya sospechábamos quienes nos dedicamos a la materia. Uno, que el cambio climático es de origen antrópico. Es la actividad humana la que nos ha traído a la crisis. Y cuando digo actividad humana, me refiero al tipo de actividad humana que extrae los recursos y los convierte en bienes económicos de consumo. No me refiero a la humanidad que ha vivido históricamente y ancestralmente de manera armónica con la naturaleza. Ahí hay una distinción que hacer. No es la actividad humana, es el sistema económico que impera el que nos ha traído a la crisis en la que estamos. De hecho, el 80% de la biodiversidad que todavía se sostiene gracias a que la humanidad de las comunidades ancestrales han podido relacionarse de manera armónica con la naturaleza y con el entorno que habitan. Y la otra gran conclusión categórica del informe del sexto reporte del IPCC es que lamentablemente las repercusiones del cambio climático no son reversibles a escala humana. Por lo tanto, tenemos que acelerar todo lo que tiene que ver con resiliencia, con adaptación, pero no vamos a poder hacerlo, es poco inteligente pensar que vamos a poder hacerlo bajo la misma lógica que hemos depredado el ecosistema. Tenemos que cambiar la lógica, y eso pasa de la misma manera a nivel individual, como yo cambio mis conductas de consumo, pero también a nivel social, político, global. Y en ese sentido, me parece que la toma de decisiones es importante. Quienes están en el poder es importante. Y estamos en medio de un proceso eleccionario que también es importante en ese sentido. Así es que me parece que esos son elementos importantes que hay que considerar a la hora de pensar qué pasa con la institucionalidad ambiental. ¿Qué institucionalidad ambiental necesitamos? Tenemos que hacernos un montón de preguntas antes y desde ahí modificar las instituciones que estén a la altura de los desafíos que tenemos como humanidad. Lo voy a dejar hasta aquí, me imagino, espero que haya preguntas para que podamos compartir. Así es que hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Muy interesante, como siempre. Dejo abierta yo tengo preguntas, pero dejo abierto el espacio para que algún asistenta quisiera alguno o alguna quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. También es posible por el chat si no quieren. Es importante decirles que hay una encuesta de satisfacción que está circulando por el chat. Si pueden darse el tiempo de contestarla sería fantástico. No escucho preguntas. Ya, entonces yo voy a hacer la mía. Lo que quería preguntarte, Ale, es respecto del tema de los derechos de la naturaleza. Si tú piensas que efectivamente eso puede ser una herramienta buena para
desde la Constitución para proteger efectivamente el medio ambiente? Es súper interesante el tema de los derechos de la naturaleza. Lleva harto tiempo discutiéndose en las constituciones que más miramos y admiramos en la región, que son las constituciones de Ecuador y de Bolivia, que le entregan derechos a la madre tierra, tienen luces y sombras. Porque una cosa es la consagración de los derechos de la naturaleza y otra cosa es lo que ocurre con eso. Entonces, a nivel simbólico, yo creo que es un avance, porque nos permite entender a la naturaleza como un sujeto de derechos. Eso es lo interesante y eso es lo que está en el trasfondo de entregarle derechos a la tierra, o a la naturaleza, o al medio ambiente, pongámosle el nombre que queramos, o que nos haga sentido. Entonces, en la medida en que yo digo el bosque tiene derechos, yo estoy diciendo el bosque es sujeto de derechos. El bosque es titular de derechos porque tiene derechos y porque es importante. No es una mesa donde yo apoyo el cuaderno. No quiero ser tan hippie de decir un compañero, pero sí es parte del ecosistema que habitamos y nos relacionamos y dependemos. Yo respiro el oxígeno que me aporta el árbol y yo exhalo el CO2 que el árbol respira y nos vamos desarrollando en una relación simbiótica, y además el árbol es el hábitat de las especies que después van a nutrir la tierra y que van a hacer que la tierra sea más fértil y yo voy a poder plantar la comida que me como y así. Entonces, es importante entender eso. Y en ese sentido, los derechos, la consagración de los derechos de la naturaleza son importantes. Ahora, desde el punto de vista de la ejecución o de lo que ocurre con eso, el ejemplo de Bolivia, por ejemplo, es que no ha habido casos en los que se haya reconocido el derecho de la naturaleza en un juicio, por ejemplo. No ha sido muy implementado. Quizás ha sido un poco implementado, pero no extensamente, no extendidamente. Y el ejemplo contrario ocurre, por ejemplo, en Colombia, donde no hay consagración de los derechos de la naturaleza, pero los jueces y juezas, a través de las sentencias, le han otorgado derechos a un río, por ejemplo. Entonces, el río tiene derecho, no solamente los habitantes que están en la ladera del río, el río tiene derecho a ser respetado, a ser restaurado, porque el río tiene una autonomía y una entidad suficiente como para tener derechos y poder ejercerlos. Entonces, en términos prácticos, y con esto cierro, en términos prácticos, haciendo el nexo entre las dos cosas, es relevante porque, por ejemplo, en mi rol de defensora de la naturaleza, hoy día, para defender un río, yo tendría que depender, o yo tendría que representar, mejor dicho, los derechos de una persona que tenga un interés en la preservación del río. Si no existe esa persona, es muy difícil defender la limpieza del río. Y como el río es un bien común, entonces, si es que tuviéramos derechos de los ríos, yo sería la defensora más feliz si es que pudiera presentar una demanda en favor del río, o en favor del pájaro, o en favor del árbol. Entonces, en ese sentido, facilitaría la defensa de la naturaleza. Sería una herramienta muy, muy útil en ese sentido. Sí, porque en realidad puede ser un sujeto de derecho, pero no se puede defender en la corte solo. Lo que necesita es que hayan representantes que se paren y estén dispuestos a hacerlo. Muchas gracias. Te voy a hacer otra pregunta porque el tiempo no nos da. No sé si Eduardo tiene alguna pregunta o prefiere partir por su... Yo creo que en el chat había otra pregunta para... Sí, efectivamente se debería ver o analizar. Es Constanza Mondaca. Si efectivamente se debería ver o analizar cómo las normas de los impactos medioambientales y cómo poder reajustarla o arreglar para que efectivamente se pueda hacer valer o respetar el medio ambiente que se está evaluando. No entendí si era una pregunta o un comentario. Es que hola. Adelante. Muchas gracias por la presentación, de verdad, muy motivante, sí. Es que por lo que entendí,
que están las normas de evaluación de impacto medioambiental, pero no están específicamente o muy fuerte para que realmente pueda proteger el medio ambiente. Por ejemplo, si hay una evaluación, pero aún así no se llega efectivamente a lo concreto que se está evaluando o protegiendo. Es como que yo creo que se empieza a ir como por otras ramas. Como algo medio, no sé si decir trucho, si está bien la palabra, pero como que se empieza como ya, no sé, pero como que algo, y que realmente está ahí, o sea, que algo que se haga valer y que digan, no sé, pues si se está protegiendo, por ejemplo, lo que está pasando ahora y con la minera, que se llegue a una norma estable, a una norma fija, y que se diga, no, pues si están tal ecosistema y se está evaluando que se puede generar estos problemas, que efectivamente sea una ley, una norma, y que se proteja sí o sí, y que haya una sanción igual, porque tanto tiempo peleando lo mismo, y después, pucha, no sé si está bien lo que estoy hablando, pero después llegan no sé, pues, inversionistas o más personas con capital, y eso está medio inestable y siguen comprando acciones y el proyecto sigue adelante. Entonces es una eterna lucha. Entonces, ¿cómo? Sí. No, yo entiendo tu inquietud, Constanza, si es que trato si es que la leo bien. Yo la comparto y por eso yo me remito me da cosita hablar así. a lo que viene antes, de la regulación, porque la norma, una cosa es la norma, lo que está estipulado en la ley, y otra cosa es cómo eso se interpreta y cómo eso se aplica. Por eso es importante que demos un paso atrás y digamos, bueno, nos pongamos de acuerdo en para qué están las normas. ¿Están las normas para proteger el medio ambiente, pero de verdad? ¿O están las normas para poner un límite a la inversión económica? Yo, de nuevo, tengo mi postura, tengo mi opinión al respecto, pero no estoy cerrada a que lo discutamos. Entonces, el sistema capitalista sostenible es una súper buena pregunta porque nos lleva precisamente a esa reflexión previa. Y de nuevo, insisto, ¿qué relación tenemos con la naturaleza? La relación, o sea, la naturaleza es el lugar desde el cual yo extraigo recursos, entonces administrémoslo. Y ahí el capitalismo sí sería compatible. Pero, si es que vuelvo a la idea de la economía como subsistema de la sociedad, como subsistema ambiental o ecológico, tenemos un planeta con límites. Y la economía tiende al crecimiento ilimitado. Entonces, no es compatible. No es compatible. Va a chocar. En algún momento va a chocar. Y estamos viendo que está chocando. Entonces, las soluciones no pueden ir en la misma línea del crecimiento ilimitado, aunque sea verde el crecimiento. Si es ilimitado, va a chocar. Entonces, respondiendo a la pregunta de Constanza, que en verdad no la puedo responder, sino que puedo orientar un poco o proponer una visión para poder orientarla, y tiene que ver con eso, con la pregunta sobre nuestra relación con la naturaleza. Y tiene mucha relación con otra pregunta que apareció en el chat de Héctor Cortés, que tiene que ver con los pasivos ambientales. Y ahí sí hay una deuda importante con los ecosistemas y con las sociedades, porque tenemos un problema de injusticia ambiental gravitante en el país y en el sur global en general. Tenemos una pésima distribución de cargas y beneficios ambientales. El sur global, entiéndase como los lugares desde los cuales se extraen los recursos, se quedan con todos los costos. Mientras los beneficios se van a las sociedades con mayor poder adquisitivo y que tienen unas costumbres de consumo que no se condicen con la realidad de los territorios que están siendo depredados. Entonces, necesitamos sin duda alguna poder restaurar nuestros ecosistemas, además porque es una labor trascendental frente a la emergencia climática. O sea, necesitamos los ecosistemas sanos para poder enfrentarnos a la crisis climática.
un bosque que absorbe carbono y que lo guarda en sus raíces no es lo mismo que un bosque talado que emite todo ese carbono que ha estado albergando durante mucho tiempo. Entonces, uno, hay que preservar los ecosistemas que todavía nos van quedando, y dos, yo estoy de acuerdo con Héctor, hay que restaurar los ecosistemas que han sido depredados. Y eso también implica hacerse cargo de una deuda social histórica, porque históricamente, lamentablemente, la injusticia ambiental ha estado asociada a los lugares más marginados. Hablamos de injusticia distributiva, de injusticia participativa, de injusticia ecológica, y toda se concentra en lugares como las, lamentablemente, y autodenominadas por sus comunidades que las habitan, no es que una ande nombrando así a las comunidades en zonas de sacrificio. Y ahí hay una deuda de la cual el país tiene que hacerse. Me parece que respondí las preguntas que Sí, estaban... muchas gracias, Ale. Fantástico. También muy bien. Muchas gracias. Nuestros estudiantes, muy bien. Bien, entonces, vamos a alargarlo más. Tenemos a Eduardo, te escucho muy bajito. Me parece que don Héctor iba a decir otra cosa. Gracias, muy amable. ¿Se Adelante. escucha? Alejandra, muchas gracias por tu exposición, fantástica. Yo quisiera hacerle una consulta con relación a la pregunta misma, porque por mi hábito profesional, yo soy músico y he enseñado mucho, entonces me ha tocado alumnos que ya tocan y hay problemas de formación, por lo cual debo recurrir a herramientas para tratar de enmendar y mejorar la calidad del alumno, en el sentido de su mejor capacidad de tocar la música, ¿no? Entonces, mi preocupación es qué herramientas, no creo que no existan tampoco, pero creo que herramientas se pueden crear para que se tome conciencia de que la naturaleza es fundamental para la vida. Entonces, en las ciudades no existe ninguna conciencia del significado de lo que son las áreas verdes, ni tampoco el significado de la conservación de los bosques o de los árboles que están en las ciudades. Por consiguiente, hago el ejemplo en La Serena. Desde chico yo vi un parque que se llama Col, que está exactamente idéntico, a lo mejor más pobre, con menos álamos, ¿no? Perdón, con menos eucaliptos. Pero es el mismo basural o sitio eriazo que existe en Serena, que se llama Parque. O el Parque Pedro Valdivia igualmente. Entonces, la Plaza de la Serena también fue diezmada en su vegetación. Entonces, no hay una idea clara de qué sirve tener una plaza, tener un parque. Y, por ejemplo, pasé por la Pampa del Tamarugal y no vi ningún tamarugo. Y sin embargo, tengo entendido que en la historia la Pampa del Tamarugal era un bosque maravilloso donde se sacaban todas las maderas para construir lo que había en el norte. Entonces yo digo, cuando se piensa en la naturaleza y se piensa en todos los temas que esperamos que en esta nueva constitución esté establecido, ¿en qué forma podemos educar para que la gente que tiene la posibilidad de hacer estos cambios de la mejora de la calidad de vida de los seres humanos se pueda establecer como un lenguaje común y no algo raro de algún hippie que anda rondando por ahí? Gracias, Alejandra. Gracias, Héctor, por tu pregunta. Me parece muy atingente y me permite decir algo que a mí me gusta mucho decir. Si el arte estuviera del lado de la naturaleza, otro gallo nos cantaría. Tú eres músico y tú sabes cuál es el poder que tiene el arte en el espíritu de las personas. Yo creo que a través de los lenguajes más simbólicos, más abstractos, es más fácil llegar a esos lugares donde el lenguaje más concreto no llega. Creo que le estoy dando un pase importante a Eduardo, porque también está del lado de la cultura. Entonces, el lenguaje cultural es súper importante, y el lenguaje artístico para poder acercarnos en esto. Ahora, en lo concreto, claro, efectivamente en las ciudades tenemos menos acceso a las áreas verdes, abrimos la llave y sale el agua, no tenemos mucha conciencia de dónde viene el agua, pero en las ciudades también respiramos, y respiramos un aire que muchas veces está sucio y que nos enferma. Entonces, desde lo particular, yo creo que es posible ir tomando conciencia más individual
y a medida, y esto también es importante, que vamos compartiendo y vamos tomando conciencia de nuestro entorno, vamos poniendo en común estas cosas, estas inquietudes que son importantes y que son compartidas. Así es que yo creo que por ahí tenemos mucho camino que recorrer, y qué bueno que tengamos al arte y a la música de nuestro lado, porque yo creo que falta que nos hace. Gracias. Muchas Muy amable. gracias. Muchas gracias, Héctor, un gusto. Gracias. Bueno, ahora para no alargar más el cronograma trazado, le vamos a dar la palabra a Eduardo Duarte para que pueda comenzar su presentación, y las preguntas las hacemos después a Eduardo al final de su presentación. Muchas gracias, Eduardo. Hola, buenas tardes a todos, a todos. Voy a comenzar a hacer una mirada un poco desde el territorio Apito. Andacoyo es mi hábitat natural, entre Chango y entre Molle, Chango y Aguita, porque desde la montaña hacia Coquimbo, que son mis dos hábitats, digamos, las dos nacionalidades, como dice un amigo, bueno, en propiedad como vocero de la Asamblea Andacoyo y Resiste. Uno siempre aprende mucho de Alejandra ahora. Estar en algunas reuniones con ella y se va nutriendo y va aprendiendo muchísimo en este trabajo incansable que es de reunir organizaciones, de representar, de luchar. Ya lo hizo Olca en Andacoyo igual hace un tiempo, con muy buenos resultados, que luego el mismo sistema logró volcar desfavorablemente. Han pasado cosas macondianas, como que se modifique un plano regulador en 24 horas. Y eso en los inicios digamos, de esta última transnacional minera. Sufrimos todos los embates que significa el capitalismo más mordaz, el extractivismo a toda razón o sin razón, con la cooptación de las organizaciones, la compra de dirigentes, el ejército de abogados, digamos, y también el amiguismo entre lo que ya tenemos bien habido después del 18 de octubre y lo constatamos ya sin lugar a dudas, digamos, la relación permanente y de político-empresarial, ¿no? Y eso lo hemos sufrido muchísimo. Hubo un tiempo en que llegamos a una parte donde ya no había broncopulmonar en Andacoyo, porque para que no hubieran indicadores de enfermedades pulmonares, la presión de la transnacional llevó a que la gente se tendiera en Serena o en Coquimbo. Entonces ya no teníamos indicadores y eran todos, digamos, todos los mecanismos dentro de la institucionalidad ambiental se basan en muchísimos indicadores. Y ha empeorado la salud de la gente muchísimo, las tasas por sobre la media nacional, cardiorrespiratorio, nacimiento con malformaciones congénitas, y es triste de que lleguemos todavía, que en nuestros territorios de zonas de sacrificio todavía no podamos contratar lo que venimos solicitando hace mucho tiempo, que es que se haga un estudio epidemiológico, digamos, serio y responsable, fuera estoy intentando buscar un adjetivo calificativo que no condene el relato, fuera digamos, de este ejercicio permanente de amiguismo, se puede decir, o de intención de arreglar ciertos estudios en favor, digamos, de las mismas transnacionales. Ha sido una locura, lo vimos en carne propia, y sabemos también con los compañeros de Elquis y Minera, cuando trabajamos de forma conjunta, se presentaba el primer plan de descontaminación atmosférico de Chile, que es el de Andacoyo. En Paihuano se presentaba como un éxito total por parte de la Seremía, y resultaba que para nosotros era un fraude legal, amparado bajo las normas ambientales, y ahí mismo las compañeras se lo hicieron saber, digamos,
interrumpieron en el acto y les hicieron saber el mensaje que nosotros también enviamos desde Andacollo. Somos una de las organizaciones que en nuestro acto fundacional dijimos que no íbamos a transar ni tener ningún tipo ni de beneficio ni de trato con la transnacional que contamina nuestro territorio. Esto ha sido una suerte casi macondiana, como decía en principio, porque tenemos alrededor de 4 seremis saltando desde la minera, tanto antes Dayton cuando estaba también, y después volviendo al gobierno regional, siendo juez y parte, como se dice, o inspector e inspeccionado, que es algo que tampoco regula este sistema. Y en ese sentido, este tipo de manipulaciones también de las estaciones de monitoreo, llegamos a un horizonte verdaderamente de realismo mágico cuando se presenta una estación de monitoreo ciudadana y luego quienes están en esta mesa CAT, que se llama, es una mesa de trabajo de algunas organizaciones, con la minera, que después reciben fondos de dicha minera, administran un fondillo ellos ahí, entre ellos, y los mismos, digamos, expertos del servicio de salud, cuando ellos hablan de la estación de monitoreo, le dicen, bueno, es que científicamente la estación de monitoreo no se puede considerar porque no ha tomado las lecturas y tampoco ha tomado en el tiempo suficiente, digamos, los indicadores que debería tomar. Entonces, al no perpetrar o al no accionar el acto científico, digamos, que debiera ser los mecanismos correspondientes, digamos, no sirve absolutamente de nada. Entonces, tuvimos ahí a todos los medios de comunicación, a todas las organizaciones, en este lavado de imagen permanente, digamos, apostando, el alcalde, exalcalde, consejeros regionales y todos apostando a que la ciudadanía controlaba ahora la contaminación de su ciudad, para hacer creer que a través de esa estación de monitoreo nosotros éramos capaces de controlar de que no se nos contaminase. Entonces, en ese desafío permanente que hemos tenido, fuimos invitados al panel ambiental, que es donde está el Ceremi de Medio Ambiente, también el alcalde, el exalcalde, ahora las mismas organizaciones estas, y bajo un mandato de nuestra misma organización, que era de desconocer ese mismo panel ambiental, y lo desconocimos y nos retiramos de ese panel ambiental, digamos, porque entendimos de que jamás bajo esta institucionalidad y nada de lo que ellos realizan realmente va a parar la contaminación que seguimos sufriendo. Y para poder organizarnos bajo otras figuras o bajo otras cooperaciones comunitarias con distintos otros pueblos en lucha a nivel nacional, lo que para nosotros también fue muy importante, muy desgastante también, porque ya sabemos lo que significa la persecución político-empresarial, a quienes muchas veces lideramos estos procesos o quienes están dentro de las organizaciones, y sufrimos todos esos embates, pero al final también con intereses de compra o de contratos millonarios y todo lo que hace todo el abanico completo, el póker completo digamos, del convencimiento o de comunidades, como se llaman ellos, de gestión de comunidades. Y pudimos apreciar incluso de que hasta la Iglesia Católica le entregaba premios en la fiesta grande al jefe de comunidades de TEC, que es la empresa que nos contamina a nosotros mismos. Entonces llegamos en esta especie de novela García Marquina, con la gran esperanza, como cerraba en esa parte la Ale recién, Alejandra, de que llegamos a este proceso constituyente. También reconocemos que en Andacollo no existió estallido social propiamente tal, digamos. Un par de marchas, pero realmente no existió estallido social, porque también hay un halo conservador y otras cosas más, digamos, un halo machista también, y hay otros universos más que tienen que ver con nuestra historia como pueblo minero. Y llegamos a este momento, digamos, de este fraude legal del plan de descontaminación ambiental, que
que las tronaduras hoy en día ya son verdaderamente, diariamente, temblores sobre 5.4, 5.5, con casas totalmente quebradas, y donde legalmente la minera no reconoce su actuación, digamos, porque en el CEIA, digamos, no estaba incluido, el impacto ambiental no estaba incluido, en el EIA estaba incluido las tronaduras, que es lo mismo que decía Alejandra recién. Si tienes un proyecto y la institucionalidad ambiental no puede, digamos, accionar o recomendar ciertas cosas, digamos, porque obviamente si se va a hacer una mina de rajo abierto, las tronaduras deberían haber estado, digamos, dentro de... O sea, es lógico, digamos. Entonces, como no están, la Superintendencia de Medio Ambiente dice que no puede hasta cierto punto fiscalizar, digamos, en detalle, digamos, y, pero sí, por otro mecanismo, digamos, la minera sí va y le ofrece a la gente, digamos, pero por detrás, algunos montos en dinero para que arreglen sus casas, digamos, para que ir comprando, digamos, silencios. Y eso ya lo venimos 94, 96, desde el año 96 más o menos, cuando con los aspersores de las pilas de lixiviación caían sobre los techos de las casas de los vecinos en Chepiquilla. O sea, caía el arsénico, caía sobre las casas, digamos. Es una locura, digamos. Y entonces, en esa ocasión, digamos, se salió una resolución de Contraloría que dictaminó que las pilas de lixiviación tenían que correrse de ese espacio, digamos. Y ahí es donde vino la modificación del plano regulador, con todo el universo comunal, digamos, de la gestión comunal. Es una locura, digamos. Hemos llegado, ¿cómo se llama? Aquí en Andacoyo han sucedido cosas como que cuando llegó la primera transnacional, el cura mismo iba como agente inmobiliario a presionar a las familias para que firmaran los documentos para la minera, digamos. Y también la exalcaldesa que había. Y ese plano regulador que se modificó fue bajo la gestión de Renán Fuente Álvarez. Creo que parece que en la región de Coquimbo es el único que no, que no comulga mucho digamos, con los honores y con todo, digamos, porque él tuvo lo que significó para Andacoyo, a lo mejor mucha gente no lo sabe, fue un perjuicio enorme, digamos, a todo lo que era nuestro modus vivendi, a nuestro modo de vida, digamos. Fue vendernos descaradamente, digamos, a una transnacional donde NAMI también tuvo su cuota, digamos, de empuje, y llegamos hoy en día, 2021, post-estallido, con muchísima esperanza, digamos, esperanza también en que la nueva autoridad, al menos la nueva autoridad regional, que ha declarado, digamos, la región digamos, con el decreto de catástrofe ambiental, digamos, por cambio climático, también hídrica, y tiene otra visión también de lo que es la relación con el medio ambiente, y ha propuesto también, digamos, ha recogido las propuestas que hemos hecho anteriormente también de encaminarnos hacia otro tipo de economía, una economía social solidaria o circular, fuera del modelo, con la instalación de plantas industriales de reciclaje que nosotros proponemos que puedan instalarse, digamos, en cada provincia. Y en ese mismo ejercicio, a través de la educación ambiental y del trabajo con los recicladores de base, y principalmente con el trabajo con las familias, digamos, donde existen modelos muy hermosos como hasta los intradomiciliarios de Canelones, que son ejemplos para toda Latinoamérica. Voy a estar hace un par de semanas atrás invitado por Merco Ciudades para conocer en detalle el plan, digamos, el plan de residuos domiciliarios. Y creo que es una buena alternativa, digamos, en ese sentido, para ir quebrando también un poco lo que es la batalla, digamos, permanente, que es el empleo. Nos han tenido toda la vida, bueno, hasta hace poco, yo escuchaba también a personas mayores en Andacoyo o en Coquimbo, cerca por el conflicto de Guayacán, hace 70 años que los están contaminando con hierro, que ahora están un poco, bueno, están ahí movilizados también en lucha,
claro, los rige la institucionalidad ambiental antigua, digamos, pero también creo que hay cosas, bueno, Ale es mucho más experta, hay cosas que se pueden luchar, digamos, de lo que se está ahora contaminando, digamos. Hay un perrito muy simbólico el perrito era blanco, pero ahí estábamos todos en la charla, pero el perro era gris, pero lo lavaban todos los días para que fuera blanco, en la mañana y en la tarde lo lavaban al pobre perrito, pero era gris permanente porque el nivel de hierro que había en el aire todos los días lo volvía gris al perro. Una locura. Y creo que en ese ejercicio, digamos, estamos nosotros también como organización planteándonos otros mecanismos también y viendo la apertura que hay con la participación vinculante en la nueva constitución. Creo que eso va a ser muy importante para las organizaciones en este desafío permanente también de salir de esta modorra, de este letargo de juntas de vecinos coaptadas, digamos, y pensar también ya los territorios con la emergencia territorial de muchas otras formas de organizarnos, digamos, y muchas otras formas de aprender, digamos. Y en ese sentido, la educación ambiental para nosotros, la educación popular, en tanto el arte y el medio ambiente, para nosotros ha sido la batalla primordial, digamos, y hemos sufrido el embate permanente, el acoso permanente de la institucionalidad y también de la transnacional y también de autoridades políticas, pero aún así, digamos, ya la validación de la comunidad nos ha permitido sostenernos en un trabajo permanente, digamos, en Coquimbo, en Red hacia la Legua y en Andacollo principalmente. Y la verdad es que este ejercicio permanente entre compas, digamos, entre compañeros que habitamos hábitats que todos los días somos avasallados, donde mucha gente ya no tiene esperanza de nada, o ya dio todo por perdido. Seguimos ahí como martillando, como se dice, pero a la vez también conscientes de la realidad y también conscientes de la oportunidad que significa la nueva constitución. Recién lo comentaba Alejandra sobre el tema de los derechos de la madre tierra, también nosotros nos tocó una comisión de trabajo en un encuentro de cultura vida comunitaria en Ecuador para trabajar también el tema de la propiedad colectiva y la propiedad ancestral. Digamos que es un tema que va a ser importante. Ya sabemos que la propiedad privada es uno de los pilares fundamentales del pinochetismo y del capitalismo mordaz, digamos, que tiene el modelo, digamos. Entonces, creo que tenemos que imaginarnos todo hoy en día. A nosotros, las organizaciones reunidas, hemos llegado a un breve diagnóstico también sobre el modelo que está muriendo y como quienes siguen operando el mismo modelo todavía no despiertan, no se dan cuenta de que vamos avanzando hacia otro modelo. Entonces, todavía las capacitaciones de la institucionalidad misma son repetir el modelo para ganar el proyecto tanto sin ver el horizonte de lo que viene, digamos. Porque puede ser que una organización se expertice digamos, en un modelo, el modelo actual, digamos, de conseguir unos fondos mínimos, pero no estamos viendo el horizonte de lo que realmente vamos a cambiar, que es nuestra relación con la naturaleza. En ese horizonte educativo no vamos a escatimar esfuerzo para intentar estar en todos los ámbitos. Antes, tal vez, nuestra postura cuando fue inicial fue un poco más agresiva, digamos, agresiva, condenatoria y denunciante. En este paso, después de haber, ¿cómo se llama?, instalado, digamos, lo que es el debate en ese sentido, a nivel comunal, queremos avanzar, estamos avanzando en lo que es por todos los medios intentar educarnos, digamos, con distintas fórmulas para la creación de conciencia crítica, que es más bien el tipo de conversación más allá de una estructura de taller, que es más bien el tipo de confianza que tengamos para construir pequeñas cosas juntas, digamos, en el territorio que sumen a la tarea global, digamos, de la cual estamos viviendo. Nuestro territorio está muy, muy dañado,
Es lamentable, ¿verdad? Está muy contaminado también por material particulado, PM10, por PM2.5. Las estaciones de monitoreo ni siquiera lo miden, digamos. Bueno, ahí podemos tener ahí un debate científico al respecto. También estas partículas pueden llegar hasta Río Hurtado, donde se alojan para siempre en nuestro sistema respiratorio y no nos abandonan más. Esa tristeza de ver abuelos, de ver niños nebulizándose diariamente, de decenas de diagnósticos médicos donde te dicen, ¿sabe qué? Usted vaya, si quiere que su hijo sea sano y que viva una larga vida, váyase de Andacoyo. Entonces, para quienes amamos nuestra tierra, digamos, o queremos, o sentimos el derecho pleno de vivir en nuestro hábitat, donde vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, no vamos a claudicar en esa tarea, digamos. Vamos a trabajar, hemos comenzado un trabajo para involucrar a la comunidad con la solicitud de Santuario de la Naturaleza, que es la parte de los Negritos, donde era la mayor cantidad de concesiones mineras, la actual Transnacional TEC, y corre un río ahí, a propósito de los derechos del río, corre un río también ahí, y que es una zona, digamos, es como la última zona de reserva de biodiversidad que nos va quedando, digamos. Entonces, yo le explicaba el otro día a los niños, a todos estábamos ahí conversando, viendo, muchos decían, pero ¿cómo vamos a lograr esto si esto no es un bosque enorme y no cae en cascadas? Y yo le decía, pero claro, el espíritu de la ley o de la norma, digamos, o del mecanismo para la declaratoria, tiene que ver también con qué es lo valioso para nosotros como comunidad, digamos, de ese espacio, digamos. Entonces son pequeñas batallas que vamos a seguir dando para, ¿cómo se llama?, entender también de que estamos camino hacia otro modelo a otro modelo de relación y a otro modelo económico. Y eso para nosotros también es perturbador, porque vemos como el ejercicio mismo de nuestra familia, de nuestros miembros de las agrupaciones, todo, que como está totalmente ahí, totalmente fundido lo que es el consumismo dentro del capitalismo mordaz, y esa va a ser una tarea titánica, que creo donde digamos, el modelo tiene que propiciar abajo abajo, abajo arriba, arriba abajo, el tipo de educación ambiental en todos los ámbitos, digamos, para poder entrar para poder lograr al menos iniciar el proceso de cambio que necesitamos iniciar para poder salvar nuestros territorios y para poder digamos, como dar la tecla de reinicio para poder entender de que podemos estar ahí muchísimos años más si es que lo hacemos de forma conjunta entre todos, digamos. Es difícil imaginar para muchos en el territorio un cambio inmediato, y eso también provoca desesperanza en mucha gente, digamos. Bueno, ya sabemos la liquidez de cómo se vive hoy en día, digamos, esta modernidad líquida, pero también. Eh, y en ese sentido creo que las estrategias creativas y también el arte tiene que ver mucho, digamos, la cultura, el rescatar, el recordarnos a través de nuestra memoria, y a través de los usos, costumbres, haberes y saberes que hemos tenido desde siempre, digamos. Creo que esa relación nos ha llevado a poder como recordarnos que éramos vecinos, que cerrábamos una calle para celebrar un cumpleaños de un amigo, o del día del barrio, o de una festividad, y no necesariamente era un acto en sí, como dice Jáuregui, una interpretación cuando habla de folclore y el acto mismo digamos, de representación.
Entonces, hoy en día prácticamente todos los eventos se están transformando en actos guiados por una intencionalidad o actos, digamos, muy protocolares, digamos. Entonces, todo el trabajo que hemos llevado adelante lo basamos en los principios de la cultura viva comunitaria. Nosotros trabajamos como agentes de la cultura viva comunitaria hace muchísimos años en distintos territorios latinoamericanos, y ese es, digamos, nuestro principal escudo, digamos, para poder resistir también los embates de las diversas institucionalidades. En ese escudo añoramos también de que se han ido sumando muchísimas organizaciones, se hacen encuentros bianuales, hay todo un trabajo en red, hay fondos también, no son grandes fondos, digamos, pero hay un trabajo de la SEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana, donde tiene varios programas, que uno de ellos es Cibercultura Viva, pero también hay una independencia por parte de las organizaciones, digamos, con respecto a lo institucional. Y creo que esa parte hoy en día también es otro territorio en lucha que tenemos al respecto, porque la intencionalidad también quiso cooptar este movimiento de cultura biocomunitaria. De hecho inventó las mesas OCC, que es organizaciones culturales comunitarias, digamos. Eso no había ocurrido en otros, digamos, en otros escenarios latinoamericanos. Y en ese sentido creo que hoy día ya estamos también un poco hartos de esa división que se nos hizo, digamos, muy habilidosamente, y estamos estamos en las negociaciones de levantarnos para poder incidir también en la Convención Constitucional, y las organizaciones organizaciones de base reunidas de los territorios, poder levantar una moción directa al Pleno de la Convención Constitucional para tener una ley de cultura viva comunitaria en Chile, digamos. Creo que en ese sentido abarcar muchos aspectos también, digamos, de nuestra relación con el medio ambiente, porque los principios, como diría Celio Turino, del buen vivir, digamos, para la cultura viva comunitaria son la armonía del individuo consigo mismo, la armonía de ese individuo con su sociedad, con su comunidad, y la armonía de las comunidades con la naturaleza. Entonces, esos principios a nosotros nos cruzan en todo ámbito, digamos, de la creación de poder popular, también del empoderamiento de los trabajadores, trabajadoras, los pobladores, pobladoras, para entender de que ellos pueden decidir, digamos, decidir sus destinos barriales, sus destinos comunitarios, digamos, desde su propio barrio, y que puedan co-gobernar, digamos, en el nuevo Chile que esperamos, digamos, gobernar desde nuestros territorios, para no, digamos, repetir lo que, como bien decía Alejandra, que si seguimos repitiendo lo mismo, por ahí, ¿cómo se llama? Es una alerta permanente, digamos, ya lo mencionaba Einstein anteriormente, es una alerta permanente de que tenemos que cambiar hacia ese aspecto, porque hay cosas que corregir, como la ley, las normas y todo, pero también no hay que olvidar que muchas correcciones que hicieron, bueno, ahora estamos hablando de un modelo diferente, pero muchas correcciones que hicieron permanecían dentro de un modelo. Entonces ese mismo modelo nos permite alcanzar, digamos, el buen vivir, nos permite alcanzar los equilibrios que sí imaginamos y que sí salimos a pelear a la calle. Entonces, equilibrios como qué, como, por ejemplo, una modificación importante al Sistema Nacional de Inversiones, donde las organizaciones organizaciones de base reunidas del territorio local puedan presentar directamente sus proyectos o programas a todas las líneas de financiamiento del Sistema Nacional de Inversiones, y no tener que pasar por el filtro de un gobierno local, o una seremía, o una dirección regional, o, digamos, un ministerio, digamos, sino que sean los actores técnicos y también después el Consejo Regional quien decida si el proyecto en sí técnicamente es viable o no, dependiendo de los distintos, digamos, a los distintos mecanismos que se presenten, ya sea prefactibilidad, diseño, ejecución, porque es importante también entender que ya no podemos delegar hacia la democracia representativa todo, digamos, el mandato constituyente o el mandato popular que salimos a luchar desde el 19 de octubre, digamos. En este mandato
creo que estamos todos de acuerdo que recorrió Chile entero de que dijimos nunca más las autodenominadas zonas de sacrificio. De hecho, nosotros el Ministerio nos tiene denominado como zona de latencia, para evitar decir Andacoyo zona de sacrificio, digamos, por bueno, los intereses económicos. Todo. Pasar a otra lógica más propositiva, que ya no queremos ser zonas de sacrificio, que queremos iniciar un proceso de cambios importante y creo que ese miedo que ha sentido mucha gente a perder el trabajo en la minera o en la transnacional o empresa avasalladora de turno, el que pierde el trabajo el hijo, el que pierde el trabajo el primo, un familiar, el que no le entregan una torta a la junta de vecinos, y un sinfín de mecanismos que los trabajaron, de hecho, cómo integrarse a la comunidad, fue incluso hasta una licitación que hicieron con antropólogos para intentar tenernos de rodillas, pero en cuotas, digamos, decimos nosotros, y en ese sentido tenemos muchísima esperanza, esperanza y ambición en que vamos a avanzar hasta, ¿por qué no soñar hasta un PIB social? Y un cambio completo de los indicadores que hoy digamos, nos subyugan en el territorio y que tanto daño han hecho tantas familias. Y en ese sentido le hemos pedido también a algunos compañeras que son candidatos a diputados, digamos, de la lucha antineoliberal afín, que también promuevan del hecho de que las transnacionales que han destrozado muchos territorios y que si bien tienen que hacer algunos planes de cierre y otras no históricamente, como Dayton en este caso, que se fue, quebró, no hizo plan de cierre, estaba acogido a la ley, después vino Serna Geomín, nunca le cursó la boleta de garantía, después Serna Geomín y NAMI venden la propiedad a otro entre medio, pero consultamos quién es responsable, si el Estado, quién es responsable del cierre medioambiental, porque aquí claramente nadie lo hizo, y así podríamos enumerar muchísimos ejemplos, digamos, digamos, de esta institucionalidad ambiental que no, para nosotros en los territorios no funcionó, no ha funcionado y ya no funcionará, digamos. Y es triste ver cómo muchísimos se han tenido que ir de los territorios, han podido abandonar porque ya las enfermedades de sus hijos y hijas no va para más, y otros que se quedan combatiendo, y es más triste ver que se siguen enfermando, y porque no quieren abandonar su tierra. Digamos que tienen derecho a la ciudad, derecho a la vivienda, y en ese sentido en la Constitución, en la nueva Constitución, esperamos también en esa solicitud que le hemos hecho a nuestros candidatos a diputados, que también se pueda lograr, digamos, una fórmula para que exista también reparación, no solo del Estado, sino que también de estas transnacionales que nos saquearon desde hace muchísimos años, digamos, y que sea de forma retroactiva. Ahora sí que parece que se quedó pegado Eduardo. Parece que no. Sí, y ahí volvió. Sí, no sé si... Aprovecho el momento porque nuestra panelista Alejandra se tiene que retirar, así que Vale. Aprovecho a darle las gracias. Muchas gracias por tu speech. Fue muy, como dijeron por ahí, muy alentador, o sea, muy inspirador quizás. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos entonces. Alejandra. Cuídense, muchas gracias. No, y para cerrar en ese sentido, recordar también que la ley de participación ciudadana que se hace en Chile y en toda Latinoamérica la creó el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue recomendado por ahí. Claro, entonces es una ley creada para el capitalismo, es un engaño también de la participación ciudadana, y son cosas que tenemos que superar, y creo que en esta relación entre la UTEM, CODECIAM,
las distintas organizaciones, ONG, que están preocupadas también de nuestros territorios, y nosotros que lo habitamos. Creo que es importante también destacar el trabajo que se ha hecho y sin lugar a dudas proyectar el nuevo trabajo que viene. En ese sentido tenemos mucha esperanza y la invitación es a participar, estar atentos del debate constitucional sobre medio ambiente y también de las comisiones, y a proponer, digamos, a proponer, existen varias fórmulas para hacerlo, y acá en el territorio vamos a seguir luchando y vamos a seguir instalando debate y también, digamos, proponiendo como las plantas industriales de reciclaje, donde recibimos una colaboración importantísima de todos ustedes de la UTEM, que son mecanismos que nos han ayudado muchísimo para seguir en la presión social de cara a alcanzar el buen vivir de nuestros territorios. Bueno, eso para cerrar, y ¿cómo se llama? Con un poema maravilloso, una frase de José Martí que dice: los sueños de hoy serán las realidades del mañana. Antes de que estaba sin sonido. Muchas gracias, Eduardo. Para conectar un poco, justo con lo que estabas hablando un poco antes de terminar, las cosas propositivas, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Porque hay que moverse hacia allá. Y yo estoy de acuerdo contigo con eso. Más allá del tema de la crítica, que hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que estudiar el sistema, ver lo que está pasando, pero hay que ser propositivo. Y te quería preguntar en ese sentido, ¿cuál sería una buena medida para Andacollo? ¿Sí? Y entre medio siempre se va a estar firmando esa pregunta que da vueltas por ahí. ¿Se debería ir la minera? Y si se va, ¿cuál es cuál es la alternativa? Claro, nosotros claramente creemos que, aunque lo digamos o no, se va a ir igual. Entonces, en ese sentido, desde ellos mismos ha nacido el hecho de esta preparación para ya retirarse. Y lo que viene, creo que hemos apostado al mecanismo de las plantas industriales de reciclaje como un tránsito hacia otras, digamos, otras externalidades positivas. Eh, Nosotros habíamos levantado un proceso de trabajo también, donde pudimos obtener información y también trabajo tecnológico con Noruega y también con Buenos Aires, y para poder pensar de lograr o decir, en este tránsito, la planta industrial de reciclaje va a otorgar los mismos empleos que otorga la transnacional. Entonces, lo que hay ahí es una propuesta sobre la mesa que ahora se está ampliando muchísimo más, que ya hay voces que alertan sobre la necesidad de que exista una en cada provincia, otras que exista una en cada provincia de Chile, que ya sea un plan como se hizo alguna vez como estadios bicentenarios, se haga un plan nacional de plantas industriales de reciclaje. Ya la ambición crece un poco, digamos, pero sin duda que es una ambición para el bien común y para el buen vivir, digamos, y creo que existen mecanismos. No es esto de que la minera se va y quedamos todos pobres con banderas negras, comiendo la suela de los zapatos. Es otro tiempo el que estamos viviendo, y hay nuestro pueblo humilde y sencillo siempre ha arrojado de distintos lugares también muchísimos profesionales con conciencia de clase, que van también ayudando, digamos, devolviendo, digamos, también a mano, como se dice, devolviendo el, con su haber, con sus estudios también, en su conciencia de lo que ellos vivieron también de jóvenes, de niños, para poder mejorar la vida en sus territorios. Entonces, claramente sí somos capaces de ejecutar proyectos importantes, de administrar proyectos importantes y de co-gobernar, digamos, desde las comunidades. Digamos, eso es algo que, para lo cual Chile sí está preparado. Entonces, es tiempo también de que se respete esto como un derecho también en la nueva orgánica de municipalidad y de gobierno. Gracias, Eduardo. Preguntas de los otros, yo digo disculpa porque llegué y pregunté. Preguntas de los otros participantes, si hay alguien, comentarios. Les solicito por favor que en el chat está la encuesta, si pueden hacer, favorecernos con un poquito de su tiempo, pueden
Pueden contestarla. ¿Sí? Quedo atento a los comentarios, si es que alguien tiene algún comentario respecto del territorio o de lo que mencionó Eduardo, que a veces hay cosas importantes que gente sabe porque vive del otro lado del muro, pues, Sí, donde nos alargamos bastante, así que sí, estamos también es entendible. Nos pasó Yo vengo de un acto ahora con la gobernadora regional donde vuelve a confirmar, digamos, ratificar su preocupación y su postura con el medio ambiente, digamos, y con eso las es bueno, nuevas eso es tecnologías. bueno, pero también, igual que creo que un poco se posa lo que tú dijiste, es que no se puede plantear un plan de regeneración ambiental si es que eso no va de la mano de un plan de regeneración económico también. Exactamente. Porque, de hecho, la mayor preocupación de la gente radica en eso, es que si se va la minera, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que hacían antes de que llegara, si la minera lleva ahí unos años nomás, pues, o otras cosas. Entonces, precisamente el proyecto en el que está enmarcado esto que estamos haciendo, está relacionado con eso, con buscar alternativas económicas para Andacollo. Y por eso también la invitación que te hicimos a ti es para que nos cuentes. Como no podemos ir tampoco, felices seríamos de poder asistir allá a Andacollo y conversar con todo el mundo, pero vamos a tener que buscar referentes que puedan comentarnos las vivencias y las alternativas. Aquí sacamos claramente el reciclaje es un polo importante, pueden haber más. Claro que sí. Está el tema de la agricultura de la cabra, o sea, de la cría de la cabra, hay proyectos turísticos por ahí. Sí, Hay hay un proyectos observatorio. musicales muy importantes también. Está, También en el ámbito de la cultura y las artes también de hay América Latina, la proyectos muy fiesta interesantes. religiosa más importante de la región, del Cono Sur, ocurre en Andacollo, es preciosa. Si las personas que están aquí no han tenido la oportunidad de ir, les recomiendo que vayan, muy sinceramente. Es una de las maravillas que ocurre en nuestro país y que lamentablemente muy poco conocida para mi gusto. Y eso. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando porque nos extendimos un poco más. Le doy las gracias a todos y todas las personas que pudieron asistir. Esto va a quedar grabado, así que las personas que no pudieron, que son del curso más interesados en que tienen que escuchar esta charla, la podrán escuchar grabada. Eso, entonces, le doy las gracias a Eduardo, ya le dimos las gracias a Alejandra que se pudo retirar. Muchas gracias por tus saberes. Y estaremos, bueno, en el contacto, en el curso te seguiremos contactando. Muchas gracias a ti, Luis, y a todos ustedes también por el trabajo, el reconocimiento de nuestra parte también, por el trabajo que vienen desarrollando por muchísimos años también en la creación de conciencia, en la creación de indicadores y también, digamos, no soltar, digamos, bajo ningún embate, digamos, la preocupación. Justo se nos pegó. ¿Qué pasa cuando como que se calienta la banda ancha? Bueno, Eduardo, quedaste justo para la foto. Bien. Ahora me voy, no creo. Pero, buen final. Que me han llamado 3 veces. Mucho cariño. De hecho, era la gobernadora para decir que va a construir 4 plantas ahora. Ah, mira qué bien. Mira, cuando te llaman, se te corta, a mí me pasa lo mismo cuando estoy con el teléfono. Sí. Ya tenemos 4 plantas, excelente. Ahí vamos a estar nosotros. Cuenta con nosotros con los temas ahí, para apoyo técnico que podemos hacer, sin duda. Ya pues, entonces no queda nada más que agradecer a los asistentes, ya se han retirado bastantes. Eso, muchas gracias también a la organización, a Jessica, a Pablo que están ahí. Gracias. Muchas gracias por todo. Estaremos atentos por correo electrónico. Todo lo demás. Chao, chao. Chao, chao, gracias, que estén bien. Chao.